prenatal para que ustedes mismos puedan tomar decisiones informadas y, pues bueno, tener lo mejor de un embarazo. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Yo les pregunto, ¿por qué estudiar un embarazo? Si quisieran poner algo en el chat, adelante, si quieren poner, ¿por qué se les ocurre? ¿Por qué debemos de estudiar un embarazo? Yo no puedo ver el chat, ¿ustedes lo pueden ver? Sí, ¿quiere que se lo lea yo? Sí, por favor. Bueno, Milton Aguirre dice antecedentes familiares. Es importante la detección temprana para detectar enfermedades congénitas, para estar al tanto de la evolución. Ay, van muchos. Perfecto, pues bueno, qué bueno que se les ocurra que sí es muy importante estar pendientes de un embarazo y desde una manera muy temprana. ¿Y por qué? Porque nadie vamos a estar exentos de que nuestros hijos puedan llegar a tener cualquier problema. Cualquier mujer en un embarazo, e independientemente del número de embarazos que haya tenido, cada vez que se embarace, tiene riesgo que su descendencia tenga algún problema. Este número más o menos lo redondeamos en un 3%. Tenemos un 3% de probabilidad que nuestros bebés pudieran llegar a tener algún problema. De este 3%, si nosotros hacemos grande este, esta gráfica, pues bueno, la gran mayoría queda como desconocido, un 20 a 25% queda en multifactorial, de un 10 a un 15% son enfermedades cromosómicas, de un 8 a un 12% algún problema teratogénico, muy poquitos, de un 2 al 10% más o menos enfermedades monogénicas. Entonces, esto es súper importante porque son cosas que sí podemos estar detectando de una manera temprana, sobre todo enfermedades cromosómicas. Y pues bueno, si llegáramos a encontrar alguna malformación, sobre todo alguna malformación cardíaca, cualquier evento malformativo organogénico desde el sistema nervioso central, renal, etcétera, puede llegar a ser detectado de una manera temprana. Entonces, como ahorita igual estaban comentando, ¿qué es lo que podemos hacer? Uno, pues bueno, brindar un asesoramiento genético preconcepcional, dar un riesgo materno por edad para cromosomopatías. Esto es súper importante porque aunque yo sea una pareja muy sana, yo soy una persona súper sana que nunca fumó, que nunca bebió, hasta el 95% de los bebés que llegan a tener alguna malformación son productos de una pareja sana sin ningún antecedente. Entonces, pues bueno, dentro de las únicas cosas que podemos asesorar de una manera preconcepcional en una pareja sana es este riesgo materno por edad para cromosomopatías. También, como ahorita igual la doctora Galás y la doctora Astiazarán, yo creo que les han comentado en las clases, es súper importante hacer este interrogatorio muy, muy exhaustivo de todos los antecedentes familiares, si ha habido pérdidas, si ha habido alguna discapacidad, alguna malformación en la familia, enfermedades monogénicas, todo es muy importante hacer preguntas y obviamente hacerlas de manera dirigida, porque muchas veces los familiares o bueno, los pacientes no creen que es algo importante. Y pues bueno, claramente hacer una valoración de antecedentes personales de ambos padres y hacer identificación de algún factor de riesgo, como por ejemplo algún consumo de algún medicamento, si la madre es epiléptica, de ácido valproico, etcétera, ¿no? Y pues bueno, esto es de manera preconcepcional y posteriormente ya hacer una valoración prenatal continua para poder hacer la identificación lo más temprana posible de cualquier problema que pudiera haber en el embarazo. Entonces, como les comentaba, esta valoración del embarazo es de una manera continua, lo tenemos que hacer todo el tiempo y vamos a llevar de la mano a la pareja y a la mamá. Entonces, bueno, ya comentamos ahorita del tamiz preconcepcional, que debe ser sobre todo para valorar la vulnerabilidad de la pareja. Y ahorita vamos a ver que, pues bueno, sobre todo es para hacer riesgo de portadores en caso de consanguinidad o endogamia. Y esto obviamente se hace antes del embarazo. Ya que la mamá se embarazó, pues bueno, vamos a tener diferentes momentos para incidir. El primero va a ser el tamiz de primer trimestre, que se puede realizar. Uno, tenemos el DNA fetal, que lo podemos hacer de las 9 semanas de gestación. Es el momento más temprano en el que nosotros podemos hacer una valoración de riesgo para saber si la mamá tiene riesgo por alguna cromosomopatía. Después de estas 9, 10 semanas de gestación, vamos a poder empezar a realizar lo que ustedes ya han llegado a escuchar como el tamiz combinado, que es
hacer un ultrasonido a la mamá y aparte hacerle una medición de marcadores bioquímicos en la sangre de la mamá. Esto para estimar tanto riesgo de cromosomopatías y también para ver si existen algún riesgo obstétrico en la mamá, desde preeclampsia, diabetes gestacional, si puede haber restricción en el crecimiento intrauterino, etc. Después de que ya hicimos este primer tamizaje, no significa que ya no debemos hacer nada. Tenemos nuevamente que hacer nuestra valoración en el segundo trimestre, que nuevamente tenemos la medición de los marcadores séricos, que se le conoce como cuádruple marcador, y hacer el ultrasonido estructural. Y aunque todo nuevamente salga bien, en el tercer trimestre hacemos un ultrasonido de crecimiento. Entonces, en el momento del embarazo estamos haciendo 3 ultrasonidos de gran importancia con 2 mediciones séricas para la madre para poder estimar riesgos de que pudiera haber alguna complicación, ya sea fetal o en el embarazo. ¿Por qué estudiar las cromosomopatías? Como les comentaba anteriormente, pues bueno, este 3% de probabilidad que teníamos que nuestro bebé llegara a tener cualquier problema y que más o menos se va a hacer a un 10% de cromosomopatías, de todos los embarazos que nosotros podemos llegar a estudiar, y de los abortos, con respecto a los abortos, que esto es hacia dónde voy, es muy importante saber que pues también todas tenemos riesgo de que en algún embarazo o que algún embarazo no pudiera llegar a término. ¿Por qué? De todos nuestros embarazos, antes de que hasta la mamá se llegue a dar cuenta que está embarazada, el 50% se puede llegar a perder. Y ya del momento en el que la mamá se puede dar cuenta que está embarazada, hasta un 15% de los embarazos van a terminar en aborto. Entonces, esto es algo muy importante y que muchas veces las mamás no lo tienen presente y que se pueden llegar a asustar mucho de que a lo mejor y no cuidaron su embarazo o que a lo mejor hicieron algo mal. Y es el momento en que nosotros tenemos que calmar a las mamás que esto es algo que puede llegar a pasar, se tiene que estudiar, sí, pero no es algo que la mamá haya hecho inadecuadamente durante el embarazo. De estos abortos, esto es muy importante también porque la incidencia de las cromosomopatías va a variar con respecto a lo largo de la vida. En el primer trimestre del embarazo, que es cuando nos estábamos apenas formando en la pancita de la mamá, si nosotros llegáramos a tener un aborto, hasta el 50 al 60% de los casos se va a deber a que había una alteración cromosómica en el bebé. Teníamos ya una alteración genética que nos condicionó a esta pérdida. Lo más común es que sean trisomías y sobre todo la trisomía 16, 22, 15. Y pues bueno, yo creo que nadie de nosotros aquí, ni siquiera los genetistas, hemos visto una trisomía 16 completa que esté caminando ni esté muy feliz por el mundo. Estas trisomías son incompatibles con la vida. Conforme va pasando el momento de la gestación y pasamos al segundo trimestre, si se dan cuenta, la incidencia de las cromosomopatías ya se vuelven de las cromosomopatías que son compatibles con la vida. Tenemos ya la monosomía X, la trisomía 18, 13 y la 21. Y esto también es importante. De todos los abortos que llegáramos a nosotros a tener del segundo trimestre, si nosotros vemos un aborto con algún defecto, hasta el 30% van a tener alguna cromosomopatía asociada. Pero aún así, si yo llegara a tener un aborto del segundo trimestre y sin ningún defecto, hasta el 9% de los bebés van a poder tener una cromosomopatía asociada y por eso, nuevamente, como les comento, es muy importante hacer el estudio de los bebitos y acompañar a los papás también en este proceso. Y esta incidencia de cromosomopatías va a ir disminuyendo hasta un 0.6% o si lo traducimos a uno de cada 150 recién nacidos vivos, va a tener alguna alteración cromosómica, ya sea numérica o estructural. Entonces, bueno, tomando esta pequeña introducción, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer como médicos y como genetistas para incidir durante el embarazo? Antes que nada, pues bueno, hacemos pruebas de tamizaje para nosotros poner a la madre y al embarazo en un riesgo determinado y por lo tanto que los padres informados tomen decisiones si se quieren hacer o no alguna prueba diagnóstica. De las primeras pruebas de tamizaje, pues bueno, vamos a tener el tamizaje preconcepcional, que ahorita vamos a ver que se detalla hacer el tamizaje de portadores para saber si son portadores de la misma enfermedad autosómica recesiva principalmente.
El otro tipo de tamizaje es únicamente hacer la edad materna, que en caso que obviamente nosotros no llegáramos a tener ningún otro medio de hacer alguna otro tamizaje, es muy importante, aunque sea, contar con una tabla de riesgos de edad materna para cromosomopatías y nosotros poderle dar un riesgo a la mamá. Tenemos el tamizaje del DNA fetal y también, pues bueno, contamos con los marcadores séricos y ultrasonográficos. Y con pruebas diagnósticas, que ahorita las vamos a ver también más a detalle, tenemos la biopsia de vellosidades coriales, la amniocentesis y corrocentesis, que cada una de ellas se hacen en un momento en específico en el embarazo y tienen indicaciones precisas. Entonces, iniciamos con el tamizaje preconcepcional. Pues bueno, antes que nada, el tamiz preconcepcional se refiere a hacer un tamiz de portadores. Este es un estudio que se realiza en una pareja que aparentemente es asintomática, con pues para determinar la posibilidad de que puedan llegar a ser portadores, como les comentaba, de la misma enfermedad, para saber si tienen algún riesgo incrementado de tener un hijo afectado. Actualmente existen más de 2,000 enfermedades autosómicas recesivas y ligadas al X, y por lo tanto, pues una persona puede pasar el resto de su vida sin enterarse de que es portador de una enfermedad, y hasta que se llega a reproducir con una persona que tenga la misma enfermedad, pues bueno, puede tener un hijo afectado. Nosotros, generalmente los genetistas, partimos con la idea que todos somos portadores de aproximadamente 16 genes alterados. Y obviamente, si nos llegamos a reproducir con una persona que es de nuestra misma familia o que es de nuestra misma comunidad, pues la probabilidad de que tengamos estos mismos genes compartidos se eleva y pues bueno, en ellos vale la pena plantear la posibilidad de hacer un tamiz preconcepcional, pero no se limita solo a las personas que son consanguíneas o que, pues bueno, pudieran tener esta endogamia. Las recomendaciones del American College of, bueno, de ginecología, ya, perdón, me iba a ver muy gringa, pero recomiendan que se hagan a todas las parejas si es que ellos lo solicitan. Y también la Sociedad Americana de la Reproducción dice que se debería de hacer a las personas que van a donar gametos de acuerdo a las historias familiares y a la etnia para poder nosotros tener un riesgo preconcepcional. El panel extendido es lo que se recomienda. Aproximadamente se sugiere un panel de 23 enfermedades, aunque llegan a haber paneles de más de 1,000 genes, pero pues obviamente esto no es lo más recomendable porque pues el que busca encuentra en genética, esa es una realidad. El chiste es tener un panel dirigido dependiendo de lo que nosotros estemos buscando también. Hay que determinar las opciones reproductivas si la pareja es portadora de la misma enfermedad. Esto también es muy importante. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a ofrecer a la pareja? ¿Alguna técnica de reproducción asistida? Ellos van a querer hacer alguna donación de gametos o pues también pueden llegar a optar por adopción o también pues no reproducción, ¿no? La COG recomienda que dentro de este tamizaje las enfermedades deben de tener una frecuencia de portadores de más de 1 en 1,000, pero en 1 en 100. Deben de tener ya un fenotipo conocido, deben de tener un mal pronóstico, deben ocasionar limitantes tanto físicas o en el desarrollo y una presentación temprana. Anteriormente también se incluían en este panel preconcepcional enfermedades del adulto, pero posteriormente se decidió por cuestiones éticas eliminar las enfermedades del adulto, pero pues esto va a depender del laboratorio en el que yo esté solicitando la muestra, ¿no? Porque hay de todo tipo de laboratorios y de todo tipo de paneles. Y pues bueno, lo más importante es siempre hacerlo antes del embarazo para que los padres no tengan esa angustia ya durante el embarazo, si ellos son portadores y sobre todo si el hijo pudiera llegar a estar afectado. De las 3 pruebas que es muy importante y que de hecho se realizan en la clínica en la que estoy, a las ovodonadoras, las 3 enfermedades que siempre uno debe de hacer como cuestiones, digamos que de cajón, por su frecuencia de portadores, es la fibrosis quística, que tiene una frecuencia de más o menos más o menos lo manejan de 1 en 45 en México, aunque aquí en nuestra población hispánica dicen de 1 en 58. El síndrome de Cris frágil, que tiene una prevalencia de portadores de 1 en 259, y la atrofia musculoespinal, que en hispanos es de 1 en 117. Estas 3 sí se recomienda hacer en un tamiz preconcepcional, sobre todo también a ovodonadoras. Entonces, bueno, ¿qué consideraciones debo tener? La gran mayoría de las parejas no se va a realizar este estudio porque no hay antecedentes de enfermedades genéticas en la familia, pero yo creo que es muy importante que
se pueda ofrecer a las parejas que se van a embarazar. Y pues bueno, también el asesoramiento genético se vuelve muy complejo, porque hay variantes frecuentes que se pueden presentar de acuerdo a las poblaciones y que puede ser desconocido en México, o que hay variantes que se pueden considerar patológicas para una población y no para la nuestra en particular, como por ejemplo nosotros tenemos una mutación muy frecuente en la metiltetraidofolato reductasa, que el resto del mundo se considera como patogénica y en México no, por la gran incidencia que está presente en más del 50% de la población, ¿no? Entonces es muy importante. También tener la predicción del fenotipo, porque si nosotros recordamos, pues bueno, hay enfermedades que tienen una expresión muy variable, que hay genes modificadores de la enfermedad, y que independientemente de que yo llegara a hacer un estudio de tamiz preconcepcional, siempre me queda un riesgo residual para la pareja. Yo puedo a lo mejor y no tener la mutación, pero a lo mejor uno de mis óvulos o de mis espermatozoides pudiera llegar a tener la mutación y tener una mutación de novo en mi descendencia. Entonces siempre existe un riesgo residual y como les ha comentado yo creo que la doctora Galaz, nunca podemos dar un riesgo de cero. Pues bueno, también es un estudio muy costoso y pues bueno, va a haber diferentes laboratorios que van a estudiar diferentes enfermedades. Y aún teniendo un tamiz muy extendido, solo se va a detectar más o menos hasta un 30% de los portadores. A continuación vamos a ver el NIPT, que es el DNA fetal conocido en el pueblo. ¿Y este DNA fetal qué es? Pues bueno, se está estudiando el DNA que está fetal libre en plasma materno. Nosotros tenemos que partir con la idea que en el plasma materno vamos a tener tanto DNA libre, que es de origen materno, y vamos a tener DNA libre, que es de origen fetal. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Por el tamaño. El DNA libre de origen materno son fragmentitos de más de 200 pares de bases, mientras que el DNA libre de origen fetal es menos de 200 pares de bases. Entonces, ya tomando esto, nosotros podemos hacer la diferenciación de si es de mamá o si viene del feto. También es muy importante saber que de todo el DNA que esté libre en el plasma materno, más o menos del 10 al 15% de ese total va a ser de origen fetal. Nosotros podemos empezar a hacer esa medición a partir, como les comenté en la manera introductoria, a partir más o menos de las 9 o 10 semanas de gestación, podemos ya nosotros empezar a hacer esa medición suficiente de DNA en el plasma materno. Y otra consideración muy importante, que a pesar que aunque se dice que es un DNA de origen fetal, la realidad es que es de origen placentario. Es de origen de células que sufren apoptosis del citotrofoblasto, que se liberan en el torrente sanguíneo materno y que tienen una vida media de 4 a 30 minutos aproximadamente y pues bueno, que van a estar ahí circulando. Como les comentaba, pues bueno, es posible medir desde las 9 hasta las 25 semanas de gestación. Aquí lo que quiero recalcar, pues bueno, sobre todo son las características, ya les dije del tamaño del fragmento, el porcentaje que corresponden al DNA circulante en suero materno y el origen. En el origen de mamá son sobre todo de células hematopoyéticas y a nivel fetal, pues bueno, son de origen placentario. Nuevamente, de dónde venía cada uno de ellos. Y bueno, entonces, nosotros ya vimos que vamos a tener esta producción del DNA fetal. Entonces, conforme va aumentando la edad gestacional, va a ir aumentando también mi porcentaje de fracción fetal en el suero materno. Nosotros vamos a tener un crecimiento de 0.1 por semana hasta la semana 21 y después un rápido crecimiento o rápida producción de este DNA fetal de hasta 1% por semana hasta que el bebé llegue a término, aunque la medición es de 9 a 25 semanas de gestación. Si yo llegara a tener una muestra de laboratorio de DNA, lo que me va a dar la seriedad de laboratorio para saber si es una muestra fidedigna o no, es la fracción fetal necesaria para que yo pueda dar un resultado con esa prueba. Entonces, la fracción fetal necesaria es de 2.9%. ¿Qué es lo que me puede llegar a modificar esta fracción fetal? Porque vamos a tener fracciones fetales que pueden llegar a ser más altas o hasta más bajas, o podemos llegar a tener hasta una falta de resultados de 1 a 5%. Vamos a poder tener influencia fetal o vamos a poder tener una influencia materna.
Dentro de la influencia fetal, pues bueno, uno, que tengamos una edad gestacional correcta, que nuestra medición sea adecuada. Si yo llego también a tener una gestación múltiple, esto también me puede modificar la fracción fetal. Generalmente me la incrementa, pero aquí por cada uno de los fetos o de los embrioncitos puede llegar a ser una fracción fetal disminuida. Y pues bueno, también tenemos las aneuploidías fetales, que desde las aneuploidías fetales me pueden dar una falta de resultados o dar una fracción fetal baja. Entonces, en caso que yo llegara a tener una fracción fetal baja o una falta de resultados, yo no puedo decir a la mamá que todo está bien, sino al contrario, se me tienen que empezar a prender foquitos rojos, que a lo mejor y también yo pudiera estar ante una aneuploidía. Y pues bueno, dentro de las influencias maternas, sobre todo es madres obesas que tengan un índice de masa corporal muy elevado o alguna condición materna, por ejemplo, que la mamá llegar a tener alguna enfermedad autoinmune o que la mamá también esté en consumo de alguna enoxaparina o de heparina de bajo peso molecular. Aunque ahorita estamos en boga del NIPT y todo el mundo quiere hacerse NIPT, es muy importante que sepamos que la única recomendación actual que tiene una especificidad y sensibilidad suficiente para poder otorgar un buen asesoramiento genético es en las aneuploidías. Ya hay muchos laboratorios que te pueden hacer microdeleciones o están tratando igual de estudiar enfermedades monogénicas, pero hoy por hoy hay que enfocarnos en NIPTs, que solo está recomendado para las aneuploidías del 21, del 18, del 13 y de los cromosomas sexuales. Entonces, ¿a quién yo le voy a hacer un DNA materno? Pues bueno, de manera inicial a cualquier mujer que se lo quiera realizar, pero nos recomienda que hacerlo a mujeres que tengan más de 35 años, que tengan a lo mejor, si ya le hice un ultrasonido, que tengan un ultrasonido con un riesgo aumentado para alguna cromosomopatía. Si yo tengo una historia previa de un embarazo con alguna cromosomopatía que sea detectable por tamiz, si yo también tengo algún marcador bioquímico sugerente de aneuploidía, o si sé que los padres pudieran llegar a ser portadores de alguna translocación balanceada. Ahora vamos a pasar a lo que ya se le conoce como el tamizaje convencional, que no es tan moderno como el NIPT, pero que sigue siendo muy, muy útil y que no lo debemos de dejar de realizar. Entonces, bueno, el tamizaje durante el embarazo puede hacerse de muchísimas maneras, de muchísimas combinaciones y como a ustedes les gusten. Puedo hacerle el DNA fetal, le puedo hacer el tamiz de primer trimestre, el segundo trimestre, el del crecimiento, etcétera. Entonces, aquí es saber que existen las opciones y qué es lo que más le gusta y con lo que más se siente cómodo la pareja. Entonces, el más recomendado para nosotros es la edad materna con la medición de translucencia nucal y hacer el test combinado, que es la medición de la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana y la medición de PAP-A, que es la proteína proteína plasmática asociada al embarazo. Este se realiza en el primer trimestre. Ahorita no se preocupen, vamos a ir viendo cada uno de una manera más detallada. Aquí lo que yo quiero que vean son las tasas de detección. Si se hace de una manera adecuada y en un tiempo adecuado, podemos llegar a tener hasta una tasa de detección del 95%. Y ya en el segundo trimestre, si nosotros continuamos con esta valoración del bebé y del embarazo, pues bueno, vamos a hacer la medición nuevamente ultrasonográfica de los marcadores ultrasonográficos y un cuádruple marcador que nos va a dar nuevamente una tasa de detección de hasta un 94%. Si se dan cuenta, la tasa de falsos positivos en casi todas estas tamizajes es del 5%, ¿no? Entonces, esto es muy importante. El tamizaje solo me va a detectar riesgos, no me está hablando de si el bebé tiene una enfermedad ya confirmada o no confirmada, únicamente me va a empezar a dar riesgos. Y los riesgos, pues bueno, se nos generan a partir de un punto de corte, tratando de identificar a la gran mayoría de los bebés que pudieran llegar a estar afectados y detectar la menor cantidad de bebés que no pudieran estar afectados, que era lo que estábamos viendo anteriormente de la tasa de falsos positivos. Dependiendo de qué tipo de tamizaje esté haciendo yo, esta tasa de detección me va a cambiar, que es lo que estábamos viendo que puede llegar hasta un 95%, y casi siempre se me queda esta tasa de falsos positivos, que son bebitos que son sanos y que tuvieron un resultado positivo del 5%.
Entonces, yo ya que sé qué es lo que tengo que hacer, que es mi tamizaje de ultrasonido y mi tamizaje de marcador, lo que me va a dar van a ser riesgos. Yo puedo tener un riesgo alto, puedo tener un riesgo intermedio, un riesgo bajo. El riesgo alto se refiere cuando yo ya hice todas mis mediciones y las metí en una calculadora que me va a ir midiendo cuánto mide mi translucencia nucal, cuánto me salió del marcador sérico y la edad materna, etcétera. Entonces me va a dar un riesgo. Si mi riesgo me sale de más de 1 en 50, es alto. Si me sale un riesgo de 1 en 51 a 1000, es un riesgo intermedio. Y si me sale un riesgo de 1 en menor a 1 en 1000, pues es un riesgo bajo. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Yo plantear las posibilidades a los papás de las diferentes opciones y que ellos elijan. Yo, de hecho, a una paciente, si tiene un riesgo bajo y me dice, ¿sabes qué? Yo de todos modos estoy muy inquieta y yo me quiero hacer una prueba diagnóstica, uno le explica los riesgos, obviamente, de las pruebas diagnósticas, pero tienen su derecho de realizarse una prueba diagnóstica. Y viceversa, si la pareja que tiene un riesgo alto no se quiere hacer una prueba diagnóstica, pues tampoco se va a realizar. Solo se le debe de ofrecer las opciones y ellos tomar las decisiones de manera informada. Lo recomendado es que a parejas que tengan un riesgo alto se les recomienda una prueba diagnóstica para cerciorar el diagnóstico, y a parejas que tengan un riesgo bajo únicamente que continúen con el seguimiento normal de su embarazo realizándose su ultrasonido de segundo trimestre. En los riesgos intermedios, que si se dan cuenta está enorme esta brecha de 51 a 1000, se recomienda hacer estos marcadores ultrasonográficos emergentes que me pueden llegar a modificar este riesgo. Si este riesgo me sale más de 1 en 100, nuevamente ofrecer una prueba diagnóstica, y si me sale ya un riesgo de menor a 1 en 100, pues hacer nuevamente el seguimiento del embarazo. Con respecto a la edad materna, eso es lo que les recomiendo, si se lo pueden llevar a su servicio social o que ustedes lo tengan muy presentes, es que pues esta es de las pocas cosas que yo no necesito ninguna tecnología, ninguna prueba diagnóstica, nada para que yo le pueda ofrecer algo a la mamá de su riesgo en el embarazo. Si ustedes se dan cuenta, conforme va avanzando el embarazo, la probabilidad de que mi bebé llegara a tener alguna, ya sea síndrome de Down o cualquier cromosomopatía, va a ir disminuyendo, y esto es conforme a lo que platicábamos anteriormente de esta pirámide en los abortos, ¿se acuerdan? Entonces, este riesgo también va a ir disminuyendo conforme va pasando el embarazo. Algo muy, muy importante es que yo un primer riesgo que yo le estoy dando a una mamá, ese ya no lo puedo modificar posteriormente. Si a mí me está llegando una mamá en un primer trimestre y me sale un riesgo de 1 aquí, un riesgo de 1 en 50, yo no en el segundo trimestre le puedo cambiar el riesgo. Este riesgo que yo le estoy ofreciendo se queda continuo durante todo el embarazo. Entonces, bueno, con respecto a los marcadores bioquímicos, como les comenté anteriormente, pues en el primer trimestre se hace la fracción beta de la gonadotropina crónica humana y la proteína plasmática asociada al embarazo. En el segundo trimestre se va a medir toda la gonadotropina crónica humana, la alfa-fetoproteína, la inhibina A y el estriol no conjugado. Entonces, ¿cómo se van a comportar estos marcadores? Si yo tengo una trisomía 21, generalmente mi PAP-A va a estar disminuida y mi fracción beta de gonadotropina va a estar elevada. Y a diferencia de la trisomía 18 y la trisomía 13, van a estar disminuidas. Ya existen múltiples de la mediana que nos dicen un poquito, dependiendo del valor, cuál sospechar más, pero ahorita con que ustedes se vayan a casa con que si yo tengo disminuidos estos marcadores bioquímicos, pensar en trisomía 18 y 13, y sobre todo para trisomía 21, PAP-A disminuida y beta-HCG elevada. Esta medición de los marcadores se debe de realizar de las 11 a las 13.6 semanas de gestación. No se puede realizar antes y no se puede realizar después, porque de lo contrario no nos va a dar unas mediciones confiables y no nos va a dar un riesgo adecuado. Es por eso que es muy importante hacer las mediciones en el momento establecido y tener obviamente unas semanas de gestación confiable, y si no, con el ultrasonido tener nuestras semanas de gestación. Los marcadores bioquímicos de segundo trimestre se van a realizar de la semana 16 a las 20 semanas de gestación, y nuevamente aquí vamos a tener el comportamiento de estos marcadores.
La alfa-fetoproteína en la trisomía 21 va a estar disminuida, el estrol no conjugado disminuido, la fracción total de la gonadotropina coriónica total aumentada y la inhibina A aumentada. Hay también marcadores que, aunque no son para cromosomopatías, nos pueden indicar alguna alteración en el bebé, sobre todo defectos en el tubo neural. Si nosotros llegamos a tener una elevación muy importante de los múltiples de la mediana de alfa-fetoproteína de manera aislada, hay que sospechar también un defecto de tubo neural en nuestro bebé. Y otro de las enfermedades que podemos valorar que no es algo cromosómico es el síndrome de Smith-Lemie-Opitz, que de hecho la doctora Chiazarán mencionó en su plática anterior, que lo que nos va a dar es un estriol no conjugado súper, súper, súper bajito. Entonces, bueno, también podemos llegar a valorar otras cosas que no solo son cromosomopatías. Nuevamente, en la trisomía 18 tenemos todos los marcadores disminuidos y en la trisomía 13 el que más nos va a dar sospecha es que tengamos una inhibina A muy disminuida. También estos marcadores, como les comenté, nos puede llegar a hablar sobre complicaciones obstétricas, sobre todo preeclampsia, diabetes gestacional y restricción en el crecimiento uterino. Pero si llegamos a tener una alfa-fetoproteína elevada, una HCG elevada y una inhibina A elevada, también sospechar, y no llegamos a tener nada en el ultrasonido, pues pensar que puede ser un riesgo obstétrico de la mamá y no una cromosomopatía. Entonces, por eso es muy importante hacer una valoración integral, tanto con el servicio de medicina materno-fetal como con los genetistas, para poderle dar una orientación correcta a la mamá y no asustar en vano a la pareja. ¿Qué marcadores ultrasonográficos vamos a tener? Hay muchísimos, pero aquí les puse únicamente los más importantes. En el primer trimestre, el más importante, y de hecho el que se basan casi todos los riesgos, es la translucencia nucal. Esta medición nuevamente se tiene que hacer de las 11 a las 13.6 semanas de gestación. Si se hace fuera de rango, nuevamente pierde efectividad con respecto a la especificidad y la sensibilidad. También podemos hacer la medición del hueso nasal que esté presente o no, la regurgitación tricuspida y el ducto venoso, que esto sobre todo nos van a hablar de la función cardíaca. Ya en el segundo trimestre, como ya estamos viendo un feto completamente formado, aquí ya podemos ver perfectamente cabeza, riñones, podemos ver los deditos, las vértebras, el corazón. Entonces, en esta ya puedo evaluar muchísimo mejor a mi bebé en la estructura. Aquí el más importante y que nos puede hablar sobre todo de riesgo de cromosomopatía va a ser el pliegue nucal. También el higroma quístico. El higroma quístico, si yo estoy viendo, el higroma quístico vamos a ver que es esta acumulación de líquido que tenemos en el bebito, que se puede ir desde la cabeza hasta la espalda alta, y esta acumulación de líquido, hasta en más de la mitad de los pacientes también me puede hablar de una cromosomopatía. Intestino ecogénico, que estamos viendo muy brillosos las paredes del intestino, quistes en la cabecita, que podamos ver también un foco, nuevamente brillantez dentro de la cavidad, bueno, dentro del corazoncito, que veamos dilatación en los riñones, también que podamos observar una sola arteria umbilical en el bebé, hasta el 10% de los casos se puede asociar a cromosomopatía, y bueno, huesos largos cortos. Los marcadores del segundo trimestre los podemos hacer de 18 a 22 semanas de gestación, y por importancia ahorita únicamente nos vamos a concentrar en la translucencia nucal. La translucencia nucal, como les comentaba, es el que tiene la mayor tasa de detección para cromosomopatías de hasta un 69%, y pues bueno, la tasa de falsos positivos se mantiene, si recordamos es más o menos de 5%. ¿A qué se refiere la translucencia nucal? La translucencia nucal se refiere a esta acumulación de líquido que es algo fisiológico. Todos los bebés van a tener esta acumulación fisiológica en la nuquita. ¿Qué tanto se me está acumulando? Eso sí, ya si yo tengo mucha acumulación de líquido, eso es lo que ya se me traduce a riesgo de cromosomopatía. Es un fenómeno transitorio. Es por eso que es muy importante hacer la medición en las semanas adecuadas para que yo pueda tener una tasa de detección confiable. Es el marcador más temprano y sensible para detectar cromosomopatías. También es muy importante saber que no todo lo que vean en el ultrasonido de alteraciones va a ser a fuerza una cromosomopatía. Cuando yo estoy hablando de una translucencia nucal aumentada, solo 1/3 de los casos se va a deber a que el bebé tenga alguna alteración cromosómica, pero el resto puede llegar a ser que tenga algún síndrome monogénico
o que tenga alguna malformación mayor mi bebé y que se está detectando o que se está manifestando de esa manera. Pero lo que sí, entre más líquido yo tenga acumulado, eso sí, la probabilidad cambia. Si yo tengo una medición de más de 5.5, ya hasta la mitad de la probabilidad tengo la mitad de probabilidad que sea una cromosomopatía. Entonces, aquí viene esta tablita que es muy bonita y también es muy famosa para nosotros, los genetistas, que es de Nicolaides, que me está diciendo que entre más líquido tenga acumulado, la probabilidad de alguna anomalía cromosómica aumenta importantemente. Si nosotros nos damos cuenta, a partir de los 3.5 milímetros ya se nos empieza a prender este foco rojo y a partir de los 5.5 ya casi la mitad tiene alguna anomalía cromosómica. Pero no solo eso me va a dar la translucencia nucal. La translucencia nucal también me puede dar la probabilidad de muerte fetal, me puede dar la probabilidad de alguna anomalía mayor en el bebé y pues también lo podemos traducir a cuál es la probabilidad de tener un recién nacido sano. Entonces, por eso esta medición de este marcador es súper, súper importante para nosotros poder tener un panorama del embarazo en el que estamos evaluando. Y ahora, ya vi que a lo mejor y tengo algún riesgo aumentado y le ofrecí a la pareja los métodos diagnósticos. ¿Cuáles son estos métodos diagnósticos? También va a depender del momento en el que me esté encontrando del embarazo. La biopsia de vellosidades coriales se va a realizar entre las 10 y las 13 semanas de gestación. Aquí obviamente este estudio cuando esté indicado, cuando yo tengo un riesgo elevado para alguna enfermedad cromosómica, si yo vi que tengo un ultrasonido con alguna anomalía estructural que lo detecté de manera muy, muy temprana, o que llegara a tener a lo mejor hasta alguna sospecha de infección perinatal, o si los papás llegaran a querer hacer algún estudio genético. Cuando yo estoy estudiando estas vellosidades coriales, es muy importante tener claro que nuevamente yo no voy a estar estudiando directamente al bebé. Aquí yo estoy estudiando el trofoblasto. Si recordamos, cuando estábamos haciendo la medición del DNA, también estábamos estudiando el trofoblasto. Entonces, estamos estudiando las mismas células que del DNA fetal. ¿Cómo yo voy a poder obtener estas celulitas? Yo lo voy a poder obtener de una manera transabdominal o de una manera transcervical. Yo como lo voy a decidir va a depender de la posición de la placenta. Si yo tengo una placenta hasta acá, pues obviamente no le voy a atravesar toda la pancita a la mamá, sino voy a realizar una toma transcervical. Aquí es como se ven las vellosidades coriales y les puse esta imagen porque es muy importante cuando nosotros hacemos la recepción de la biopsia de vellosidad corial, hacer una limpieza de esta vellosidad, de todo el material materno y de los coágulos para no tener contaminaciones de origen materno. La biopsia de vellosidad corial es una gran técnica diagnóstica, pero podemos llegar a tener un riesgo de pérdida del 0.2 hasta el 1%, y esto obviamente va a ser operador dependiente. ¿Qué tanta experiencia tenga el materno fetal en hacer este tipo de técnicas? Vamos a poder tener contaminación materna del 2 al 4%, como les mencionaba, si no hicimos una adecuada limpieza, y eso también es súper importante. Puede haber riesgo de mosaicismo confinado a placenta. Si nosotros recordamos, cuando nosotros estamos dividiéndonos de una manera muy temprana en la pancita de mamá, va a haber células que se van a especificar a hacer la placenta y otros van a hacer la masa celular interna. Entonces puede haber a veces discrepancias entre esta diferenciación celular y que puedo yo tener un bebé completamente sano, pero la placenta puede estar anormal. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y que pues bueno, tengo un diagnóstico de certeza en el 98% de los casos. Después tengo la amniocentesis, que es la obtención de líquido amniótico con células fetales que provienen del tracto urogenital, del aparato respiratorio y del epitelio. Estas son como las células de descamación que se van perdiendo en el bebito. Como el bebito está tragando este líquido amniótico, lo está haciendo pipí y así sucesivamente, se puede llegar a estar descamando a partir del tracto urogenital y pues bueno, de su piel, bueno, lo que va a dar origen a su piel, ¿no? Eso se realiza entre las 16 y las 20 semanas de gestación y aquí pues nuevamente las indicaciones son muy similares a las de la biopsia de vellosidad corial. En esto nada más me quiero concentrar que no es bueno hacer una amniocentesis de manera temprana porque yo puedo tener alguna complicación en el bebé, hasta puedo llegar a hacer alguna falla
que luego puede llegar a tener alguna hasta malformación. Entonces, no hacerlo antes de las 14 semanas. Lo ideal es hacerlo a partir de las 15 semanas de gestación. Y el riesgo de pérdida gestacional, cuando yo lo estoy haciendo a una edad gestacional correcta, es del 1% y mi certeza diagnóstica es del 99.9%. Entonces, bueno, nuevamente estas son algunas de las complicaciones que puede llegar a haber, que no, ahorita no me voy a centrar ya por cuestiones de tiempo. Y pues bueno, un poquito la técnica, solo para que ustedes vayan viendo que se hace obviamente todo por guía ultrasonográfica y pues bueno, se va a hacer la punción en manos de un experto. Tenemos posteriormente la cordocentesis, que esta es la técnica que se hace ya más tardíamente a partir de las 18 semanas de gestación. Esta también se puede hacer transabdominal o transplacentario. Y aquí el objetivo es obtener sangre de la vena umbilical. ¿Sale? Aquí el riesgo de pérdida es muchísimo mayor, es hasta del 2%. Y aquí las indicaciones, aquí lo más importante sería pensar en un bebito que falleció dentro de de manera muy temprana en la pancita de mamá. Podemos llegar a realizar una cordocentesis. Si yo requiero hacer un frotis de sangre, por ejemplo, si estoy sospechando en una infección o en un error innato del metabolismo, si yo estoy también sospechando en un trastorno hematológico, esta puede ser una opción, aunque realmente no es algo que se realice de manera cotidiana. Y ya para terminar, vamos a hablar un poquito acerca de los teratógenos. Los teratógenos se refieren a cualquier agente que tenga una capacidad bajo ciertas condiciones de producir un desarrollo anormal en el embrión o en el feto. Tenemos 4 tipos de teratógenos que pueden ser químicos, infecciosos, físicos o ambientales. Y si recordamos nuevamente esta gráfica de Pie que tuvimos al principio, hasta el 10% de las anomalías congénitas van a poderse deber a algún agente teratogénico. Existen más de 3.400 agentes teratogénicos y a pesar que sí se sabe que tenemos un agente causal, pues aún se considera una entidad multifactorial y ahorita vamos a ver por qué. Es muy importante hacer la diferencia entre mutágeno y teratógeno. El mutágeno me va a cambiar mi secuencia de DNA y el teratógeno no necesariamente. El teratógeno me va a ocasionar una alteración en el desarrollo del embrión o del feto. El mutágeno generalmente se le puede tener un efecto estocástico, que es decir, un efecto al azar, y que la gravedad puede ser independiente de la dosis, y en el teratógeno siempre va a haber un efecto de umbral. Necesito tener una dosis suficiente para generar esta alteración en el desarrollo del embrión. Los mutágenos sí se consideran teratógenos, pero no todos los teratógenos son mutágenos. Entonces eso es muy importante, no todos me van a cambiar esta secuencia de DNA. Entonces, como les comentaba anteriormente, todos tienen un umbral que va a estar definido por la dosis y el tiempo de exposición. Y otra cosa, en qué momento de la gestación yo estoy teniendo este agresor, ¿no? No va a depender de la FUM, sino de la concepción, del momento de la concepción. Y de las otras cosas que debemos de considerar es que hay una susceptibilidad genética tanto materna como fetal, si hubo sensibilidad celular, si realmente hubo trasplante placentario, metabolismo, la distribución de receptores, de afinidad de estos. Entonces, por eso, como les mencionaba, puede ser una entidad multifactorial porque depende de muchas cuestiones. Hay una teoría en la teratogénesis que se le conoce como fenómeno del todo o nada. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una exposición embrionaria antes de la organogénesis, el resultado será o ninguna alteración y voy a tener un bebé sano, o voy a llegar a tener muerte embrionaria o daño severo. Y esto se va a deber dependiendo del número de células afectadas y la muerte de estas células afectadas. Entonces, para recordar, tiempo de exposición, edad gestacional, la dosis y la susceptibilidad genética de la mamá y del feto. No solo los teratógenos me van a dar malformaciones, me pueden llegar a dar alteraciones en el desarrollo psicomotor, me pueden dar algún deterioro en el crecimiento y también me pueden llegar a, como vimos anteriormente, a causar muerte del producto. Esta es una gráfica únicamente para mencionar como en qué momentos y en qué semana de gestación se me está generando cada uno de mis órganos, como por ejemplo aquí estamos viendo el corazón, aquí estamos viendo las extremidades, el labio, etcétera. Y en morado se me marca cuando es el periodo
más sensible de la organogénesis, y en azul ya el momento un poquito menos sensible. Aquí es súper importante ver que el sistema nervioso central se encuentra en todo momento en riesgo, desde el principio hasta el final de la gestación, y por eso muchas de las teratogénesis se asocian con una discapacidad intelectual. Hablando ya de los teratógenos químicos, nosotros, pues bueno, tenemos la clasificación, sobre todo para las drogas, de la clasificación de la FDA para saber si un medicamento es seguro o no en el embarazo. Realmente esto es súper importante y lo puse, tenemos dos referencias, que más o menos el 90% de las drogas aprobadas por la FDA tienen un riesgo no determinado. Entonces, es muy probablemente que no sepamos cuál va a ser el riesgo de una mamá cuando está consumiendo estos medicamentos. Un riesgo X, por favor, no se lo den a ninguna embarazada. Esto sí son ningún costo-beneficio es reconocido para dar este tipo de drogas en el embarazo. Los riesgos D son medicamentos que se sabe que son teratogénicos, pero tienen un beneficio mayor en la madre, sobre todo, por ejemplo, en enfermedades como tipo epilépticas, que sabemos que si la mamá no está consumiendo su anticonvulsivo y llega a convulsionar en el embarazo, eso va a ser más complicado para el bebé que realmente el efecto teratogénico per se. Los riesgos C es que no se pueden llegar a descartar en humanos, pero que el riesgo potencial también es mayor el beneficio que el riesgo potencial. El B, perdón, no hay evidencia en humanos, y el A es el único que es realmente seguro en el embarazo. Hay muchísimos mecanismos teratogénicos que ahorita nuevamente por cuestiones de tiempo no me voy a detener. Únicamente, pues bueno, voy a mencionar, aquí tenemos el ácido valproico, que el ácido valproico puede ser de las que podemos llegar a tener más contacto por las madres epilépticas que necesitan estar consumiendo su anticonvulsivo. Y este ácido valproico, pues bueno, es un antagonista de folatos, ese es su mecanismo teratogénico, y nos va a dar un riesgo del 9.09% para malformaciones congénitas. Sí es alto, pero no es lo más alto, entonces por eso es el riesgo-beneficio de que la madre convulsione o que tengamos alguna malformación congénita. La más común son los defectos de tubo neural, tiene una incidencia del 1 al 2%, sobre todo mielomeningocele y sexcefalia. Puede tener anomalías esqueléticas, puede tener defectos en el corazón, puede llegar a tener paladar hendido y pues bueno, veamos la carita muy afectada del bebito con esta hipoplasia mediofacial, las narinas antevertidas, tienen un puente muy plano, vean aquí el filtrum del bebé que está súper largo, pueden llegar a tener micrognatia y pues bueno, un labio superior muy delgadito. Los retinoides también es otro tipo de teratogénicos y pues bueno, muchas veces las mamás se lo están poniendo pueden ponérselo en la piel o pueden llegarlo a consumir. Entonces, pues bueno, esto es un disruptor de las células de la cresta neural y me va a dar malformaciones en el sistema nervioso central, craneofaciales, cardíacas, arteriales y también a nivel del timo. Es súper importante que vean, aquí hasta el 35% pueden llegar a tener defectos congénitos si hubo una exposición antes de los 28 días en comparación con el ácido valproico que solo llegábamos a un 9%. Estos son súper teratogénicos y hasta un 60% pueden llegar a tener alteraciones en el desarrollo cognitivo. Y pues bueno, aquí tenemos a un bebito con, con alteración teratogénica por consumo de retinoides. Y pues la famosísima talidomida, que pues bueno, igual este es un medicamento que todos yo creo que conocemos cuando hablamos de teratogénicos la historia de la talidomida, que se había iniciado para darle a las embarazadas para la náusea, para el vómito, y posteriormente se dieron cuenta que era súper teratogénico. De los defectos asociados está la reducción a las extremidades, como podemos ver aquí en la foto, hemangiomas faciales, anomalías a nivel de las orejitas, pueden tener atrofia duodenalo-esofágica, tetralogía de Fallot, pueden tener agenesia renal, etc., ¿no? Y pues bueno, esto es una toxicidad selectiva en el embrión porque en los adultos son muy pocos los efectos tóxicos, entonces por eso se pensaba que era un medicamento seguro. Y pues bueno, están también los trastornos del espectro alcohol fetal, que en este caso aunque el mecanismo teratogénico per se es desconocido, se sabe que el alcohol y los metabolitos van a interferir con la síntesis de DNA, con su división y con la migración celular y el desarrollo.
Dependiendo del momento de la exposición y obviamente que si llegamos a este umbral es lo que vamos a tener. Sobre todo son anomalías estructurales a nivel del sistema nervioso central y anomalías cardíacas. Ya a partir del segundo trimestre podemos llegar a tener pérdidas y en el tercer trimestre lo que sobre todo vamos a tener es restricción en el crecimiento porque van a tener un bajo paso al nacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener ya en un bebé que sabemos que tiene afección por el síndrome alcohólico fetal, retraso en el crecimiento? Vamos a poder llegar a tener dismorfias faciales y pues de lo que les comentaba, alteraciones en el sistema nervioso central. Aquí tenemos una carita de un bebito con síndrome alcohólico fetal. Vean el filtro que está muy, muy largo. Vean la carita del bebé, las fisuras palpebrales descendentes. Entonces, pero aquí lo más importante es el deterioro cognitivo. Tenemos los teratógenos infecciosos, que el más importante, pues bueno, es el citomegalovirus, que es la infección congénita más común. Nos puede ocasionar el 4.2% de los óbitos van a ser secundarios a citomegalovirus y el 2% de los recién nacidos vivos van a tener esta enfermedad. Aquí lo que es importante es que el riesgo de que tengamos un citomegalovirus congénito va a ser directamente proporcional al trimestre. Si se dan cuenta, es más común en el tercer trimestre que en el primer trimestre, pero la severidad ahora es inversamente proporcional a las semanas de gestación. Entre más temprano, es muchísimo más severa la afección. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues microcefalia, calcificaciones intracraneales, sobre todo la hipoacusia, coriorretinitis, convulsiones, que son bebés muy pequeñitos, patos pleno, etcétera. Y pues bueno, dentro de las cosas que yo puedo sospechar en un bebé en el ultrasonido es que estoy viendo un bebé muy pequeñito, que estoy teniendo una cabeza muy pequeñita, a lo mejor y que estoy teniendo ascitis o que estoy teniendo hidrops en el bebé. Es muy importante hacer el descarte de una infección perinatal, sobre todo de citomegalovirus. Tenemos otros teratógenos como la diabetes mellitus, que es muy importante porque 1% de todos los embarazos van a tener diabetes antes de la gestación y el 12% de los embarazos se van a diagnosticar durante el embarazo. La diabetes obviamente me va a aumentar el riesgo de malformaciones de 3 a 5 veces. Y las malformaciones, si nosotros nos damos cuenta, pueden llegar a tener desde hasta el 12% de las embarazadas diabéticas van a poder llegar a tener alguna malformación asociada en el bebé. Y también tienen mayor riesgo de abortos espontáneos hasta en el 20%. Una madre con diabetes mellitus solito ya tiene riesgo de malformación. Y aquí la realidad es que la causa es porque se me están aumentando los radicales libres, esto me está aumentando la apoptosis en las células, me da estrés oxidativo y esto me va a ocasionar las malformaciones. Hay muchísimas malformaciones asociadas a la embriopatía diabética, pero nos afecta sobre todo el sistema nervioso central, nos va a dar dismorfias faciales, nos va a llegar a alterar el sistema cardiovascular y el sistema esquelético. Y por último, ya para terminar, tenemos los teratógenos físicos, que tenemos la radiación, sobre todo ionizante, que si nosotros nos damos cuenta, entre más, como les comentaba, la dosis es muy importante, este umbral. Si nosotros tenemos más exposición a grays de radiación ionizante, sobre todo, por ejemplo, alguna tomografía, obviamente, los estudios de placas de tórax, etcétera. Entre yo más voy acumulando, obviamente voy teniendo muchísimo más riesgo de una malformación. Estos estudios, para que no se me asusten tampoco llegan a tener una dosis muy alta de Grace, pero sí es importante que no lo estemos sometiendo a embarazadas a este tipo de estudios porque pudieran llegar a tener alguna malformación. Y por último, la hipertermia, que también es una fuente teratogénica, es importante a las mamás no recomendarles usos de saunas ni uso de bañeras o hidromasajes, porque si nosotros llegamos a tener repetidamente más de 38.9 grados centígrados por mucho tiempo, podemos llegar a tener complicaciones y malformaciones en los bebitos. Y pues bueno, entonces hasta aquí termino para dar chance a las preguntas, porque si no, no vamos a tener oportunidad. Muy bien.